19 horas con 35 minutos, ya a las 7 de la noche con 35 minutos. Amigos televidentes y radioescuchas de Yasuní TV y Yasuní FM, estamos una noche más en la entrega de nuestra siguiente edición, Decisión 2017, a través de 2 medios de comunicación públicos al servicio de la colectividad de Francisco de Orellana y sus alrededores. Es grato saber que ustedes están pendientes de lo que día a día venimos entregándoles, desde lo que ha significado el inicio de nuestro espacio. Y también pues es bueno recibir todas sus inquietudes, planteamientos y propuestas, y eso también nos motiva para entregarles a ustedes, como siempre, la información adecuada, cada día esforzarnos con nuestro trabajo. Esta noche, como ya lo habíamos anunciado también la noche de ayer, tenemos en nuestros estudios la presencia de nuestros 2 invitados representantes del Partido de Unidad Plurinacional Pachacutic, listas 18, de acuerdo al cronograma establecido, de acuerdo a la papeleta que justamente tiene la lista o el orden el Consejo Nacional Electoral. Eddy Peñafiel y Betty Granda son los 2 candidatos principales por esta agrupación política que están terciando en esta ocasión. Vamos a recibir el saludo, la bienvenida, y luego, como siempre lo hemos hecho, entraremos ya en la materia del diálogo en esta noche. Bienvenido, gracias por acompañarnos y gracias por su presencia, y también felicitando su puntualidad. Buenas noches. Buenas noches, Pablo. Un saludo a toda la población de nuestro querido cantón Francisco de Orellana, y por qué no decirlo de la provincia de Orellana. También agradecer a Yasuní TV por la oportunidad que nos dan pues de dar a conocer a nuestros conciudadanos las propuestas que tenemos como Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, junto con la compañera Betty Granda como candidatos a la Asamblea Nacional. Buenas noches, Yorbati, bienvenida. Buenas noches. Primeramente agradecerle a Yasuní TV por la oportunidad que nos brindan de poder indicar en nuestro plan de trabajo que tenemos como candidatos a la Asamblea por Movimiento Plurinacional Pachacuti, listas 18, saludar también a toda la provincia de Orellana, y bueno, aquí estamos prestos y listos para exponer nuestras propuestas. Bueno, y antes de entrar ya al tema concerniente, como ya lo habíamos señalado, las funciones básicas, de acuerdo a la Constitución establecidas justamente la normativa vigente, legislar y fiscalizar, es el trabajo que cumplen los asambleístas. En caso de nuestros invitados, nuestros candidatos en la noche de hoy llegaran a la Asamblea, vamos a ir abordando cuáles van a ser sus planteamientos, su plan de trabajo alrededor de estas funciones. Pero, como también lo hemos hecho con el resto de nuestros candidatos, más allá del conocimiento de la ciudadanía, de seguro pues, de acuerdo a la trayectoria o el trabajo que han venido realizando, hay personas que ya conocen, pero para quienes no conocen, la pregunta que hemos efectuado a todos nuestros invitados es ¿quién es Betty Granda, quién es Eddy Peñafiel, que han decidido terciar en las elecciones, en esta ocasión como candidatos a la Asamblea Nacional? Empezamos con las damas. Señora Betty, ¿quién es Betty Granda? Betty Granda es una mujer lojana del cantón Huyango de Alamor, que vive radicada ya 35 años aquí en la provincia de Orellana, conocedora de las grandes necesidades que tiene nuestra provincia de Orellana, de los cuales en el 2010, en vista de ver esa gran necesidad de tener una universidad aquí en la provincia de Orellana, emprendimos una lucha de conseguir la universidad para nuestros jóvenes. Fue cuando en el 2012 conseguimos el terreno en Joya de los Hachas, de los cuales el presidente de la República puso la primera piedra, y ahí quedó ya como misión para los asambleístas que eran electos en aquel entonces, gestionar la universidad para los jóvenes, de los cuales hoy me siento totalmente triste y defraudada debido a que esos terrenos volvieron a manos del municipio, de los cuales nos donaron 85 hectáreas. Ahora tengo conocimiento que esos terrenos regresaron nuevamente al municipio. Esperamos que en estas nuevas elecciones nuestro pueblo, nuestra provincia de Orellana, sepa elegir bien sus representantes, gente que verdaderamente conozca la realidad de la provincia y esté comprometida totalmente con su pueblo para poder proponer leyes en beneficio de la provincia de Orellana, la Amazonía y el país. Eddy Peñafiel. Bueno, Eddy Peñafiel es una persona que obviamente tiene ya viviendo muchos años aquí en la provincia de Orellana. He tenido el honor de servir a mi provincia desde varias instituciones públicas y privadas. Yo vivo en La Joya de los Hachas, he tenido una trayectoria, como ya lo decía, de servicio en beneficio de toda la provincia. He trabajado como investigador agropecuario en el INEAD, he sido director del ECORA en la provincia de Orellana. También trabajé en la Corporación Ecuatoriana de Cafetaleros aquí en la provincia, y mis últimos 8 años básicamente los desarrollé en el Consejo Provincial de Orellana,
tanto como director de fomento productivo, viceprefecto de la provincia, prefecto encargado, de tal manera pues que todo este conocimiento, toda esta experiencia que he tenido a lo largo de estos años, pues creo que me ha dado el conocimiento y como también la experiencia para ahora desde otro espacio servir a nuestra provincia de Orellana. Muy bien, hecha ya la autopresentación de cada uno de nuestros invitados en esta noche, realmente pues vamos a abordar el tema que nos concierne. Ya lo habíamos mencionado, legislar y fiscalizar es netamente, específicamente, el trabajo que cumplen los asambleístas. En caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿cuáles son las propuestas, los planteamientos que llevan ustedes para, ya sea crear nuevas leyes, reformar las mismas, algunas que ya existen, o derogar las mismas, y entendiendo que básicamente pues existe ya una normativa establecida y de la cual ustedes van a plantear, hoy contemplan dentro de su plan de trabajo algunos de los ejes en cuanto al tema de legislación? Don Eddie, empezamos con su planteamiento. Bueno, tú lo has dicho bien cierto, ¿no? La Asamblea Nacional tiene sus dos principales funciones, que son la de legislar y fiscalizar. A través de la última Constitución, algunas de las competencias o funciones que tenía, pues fueron mermadas y más bien fueron transferidas ahora al Consejo Nacional de Competencias. Sin embargo, nosotros, dentro de las propuestas de trabajo que nosotros tenemos, porque obviamente entendemos y estamos claros que los votos y las elecciones se las gana en función a propuestas, no en tanto ataques, insultos a los demás candidatos, sino que debe ser una verdadera fiesta democrática. En ese sentido, nosotros hemos recogido varios de los planteamientos, de las sugerencias, de la problemática que por cada uno de los sectores se presentan en la provincia de Orellana. Y así tenemos, por ejemplo, en el eje educativo, en el eje productivo, en el eje del fortalecimiento a los gobiernos seccionales, en el fortalecimiento y el respeto y a los derechos que tienen nuestras nacionalidades y pueblos indígenas de la Amazonía. El tema del transporte, por ejemplo, es uno de los aspectos fundamentales que obviamente necesita una reforma importante y especial y de urgencia, toda vez que cada uno de los choferes todos los días, pues, o cuando comete una infracción, incluso está por encima de la Constitución, que nadie puede ser sancionado más de una vez por la misma causa, y sin embargo vemos que al chofer profesional se lo castiga hasta con 3 sanciones por una misma causa que ha cometido. Señora Betty, ¿cuáles son algunos de los aspectos que también sabemos que como equipo mantienen los mismos ejes o el mismo plan en cuanto a las propuestas legislativas? Así es, nosotros estamos, bueno, en lo personal, a mí el que me preocupa muchísimo es el tema de la educación en la provincia de Orellana. Desconociendo yo siempre he dicho, desconociendo este gobierno, el gran territorio, el extenso territorio que tiene la Amazonía, en especial Orellana, han venido suprimiéndose o eliminándose las escuelitas rurales, donde muchos niños se han quedado este año escolar sin poder llegar a sus escuelitas, ya sin poder estudiar. ¿Por qué? Porque tienen que caminar hasta 4 horas diariamente. Y es por eso que han optado muchos niños por ya no asistir a la escuela. Hemos visto cómo muchos niños a la madrugada, 5:30 de la mañana, tienen que madrugar para poder llegar al establecimiento educativo, caminando a esas horas de la mañana, e incluso estaba oscuro, porque un día yo me iba justamente a una entrevista y veía niños de 6, 5 años que iban caminando en una vía tan peligrosa, y excepto, o sea, peligrando su vida, no solamente que puedan ser atropellados, sino de que se puedan encontrar en el camino algún depravado o alguna cuestión así que pueda peligrar la vida de nuestros niños. Es por eso que nosotros nos vamos a enfocar muchísimo en el fortalecimiento de las escuelitas rurales o comunitarias, como las llaman, y más que todo, o sea, con infraestructura, que se fortalezcan las escuelitas comunitarias con infraestructura, con maestros, porque hemos sabido que en la provincia de Orellana se han quitado muchísimas partidas presupuestarias para profesores, para maestros, y también con tecnología de punta para nuestros niños, que tengan los mismos derechos como tienen los niños en las grandes ciudades. Muy bien, don Eddie, al inicio usted hacía un breve resumen de algunos de los ejes a los cuales está proponiendo. Dentro de algunos de los planteamientos y parte de la información que se está difundiendo a la ciudadanía y parte del plan de trabajo que también ha sido presentado, se habla, por ejemplo, de la reforma a la ley de hidrocarburos. ¿Cuál sería la base que sustenta justamente plantear una reforma en cuanto a esta ley?
Bueno, el 12% de las utilidades petroleras que están inmersas dentro del artículo 94 de la Ley de Hidrocarburos, si bien es cierto, dice que es para fortalecer los sectores sociales en educación y salud. Nosotros creemos que este debe ser modificado porque no solamente tiene que ser para educación y para salud, sino para todo el ámbito de desarrollo económico, productivo, social de la provincia. Vemos también que obviamente, aparte de lo que es la reforma a la Ley de Hidrocarburos, desde nuestro primeras acciones en la Asamblea Nacional será la fiscalización de estas utilidades petroleras y excedentes petroleros que no sabemos efectivamente a dónde se han direccionado, porque a los gobiernos seccionales, que es a donde a través de ellos se debería de canalizar, no existe nada de eso. Además, dice la misma Ley de Hidrocarburos que el 95% debe ser mano de obra ecuatoriana. Nosotros creemos que no solamente debe de decir mano de obra ecuatoriana, sino preferencialmente de aquellas zonas que son afectadas por la explotación hidrocarburífera, es decir, la gente de las comunidades de la provincia de Orellana. Otro tema importante que tiene que ver con la reforma a la Ley de Hidrocarburos es en la homologación de los precios de extracción del barril de petróleo, porque no es posible que obviamente a la empresa estatal le cueste entre 9 a 12 dólares promedio la extracción de barril de petróleo, y mientras que hay compañías petroleras que les estamos pagando hasta 42 dólares por ese mismo barril de petróleo que se extrae del suelo o subsuelo de aquí de la Amazonía. Entonces son aspectos importantes que obviamente deberíamos de reformar para beneficio de nuestra gente, de nuestros conciudadanos, que solamente pues nos está quedando lo que es la contaminación, la pobreza, y vemos cómo son los otros de otras provincias del país que obviamente están siendo beneficiarios de ellos. Adicionalmente a ello, a pesar de que no estamos todavía en el aspecto de fiscalización, pero un aspecto importante dentro de la Ley de Hidrocarburos es que debemos de exigir que las compañías petroleras cumplan con las compensaciones petroleras con las comunidades. Eso es importante y de fundamental importancia para nosotros como legisladores y fiscalizadores, el que se cumpla aquello, porque no es justo que los hermanos agricultores, campesinos, estén años tras años mendigando a las compañías petroleras para que se les cumpla sus compensaciones. Eso obviamente no debe de pasar, y cuando se firma el contrato petrolero va inmerso en las compensaciones, y por lo tanto se le debe dar de fiel cumplimiento a lo que está establecido y lo que está escrito. Señora Betty, otro de los planteamientos como agrupación política, están ustedes también planteando el tema de la ley especial amazónica. Es una ley que, por cierto, ya está en la Asamblea Nacional en trámite y posiblemente estaremos hablando de una posible, valga la redundancia, aprobación. ¿Cuál es el planteamiento que realizan ustedes desde el punto de vista al tratarse de una ley que necesariamente tiene que ver con la Amazonía ecuatoriana? Bueno, pretenden de circunscripción territorial amazónica, donde ellos plantean de darle el 6% de barril, bueno, dan $1 por barril, ¿no? Pero de ese recurso pretenden dar el 6%, el 58% a los municipios y el 48% a los consejos provinciales, de los cuales a nosotros nos parece, quieren crear una secretaría, donde esa secretaría de planificación, dice, Secretaría de Planificación Amazónica, esta secretaría obtendría el 9%, si simplemente es una secretaría, ¿por qué obtiene tanto recurso más que una junta parroquial? Cuando ustedes conocen, y es de conocimiento público, de que las juntas parroquiales por lo regular, con ese 5% a duras penas, les alcanzan para pagar los gastos administrativos, más no para hacer obras. Entonces, nosotros vamos a exigir, si en un caso la aprueban, con esta asamblea, nosotros pretendemos y vamos a luchar y vamos a exigir al gobierno de turno que ese recurso para esa secretaría, que para eso está Semplades, Semplades es un órgano regular que se encarga de la planificación de los gobiernos autónomos. Entonces, ese 9% queremos que se le dé a las juntas parroquiales para que así las juntas parroquiales obtengan un 14% y con eso puedan ellos ese recurso, poder hacer obras en las diferentes comunidades a las cuales ellos pertenecen.
Bueno, y como una acotación también, parte de la reforma a la ley 010, otro de los planteamientos que ustedes estarían llevando adelante en caso de ser parte de la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser el planteamiento? ¿Qué tipo de aspectos fundamentales se reformarían de esta ley? Porque sería casi como algo similar a la ley 010, que contempla un importante recurso para los gobiernos seccionales, pero también a la vez se habla de la ley amazónica, o una de las dos. Cualquiera de las leyes tendría que prácticamente desaparecer o mantenerse o reformarse. Si bien es cierto, es verdad, y nos hicieron ver ese día de la socialización de la Ley Especial de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que estaba en una transitoria a la Ley 010, en la 28ª en la Constitución. Sin embargo, nosotros creemos que a esa misma ley se le debe de elevar a una categoría de ley diferenciada a la Ley Especial de Circunscripción Especial Amazónica. Nosotros creemos que la Ley 010 es una lucha que ha sido pues constante de nuestros pueblos, que desde el año 1992 ha venido fortaleciendo a los niveles de gobierno, y que en vez de desaparecerlo, lo que debemos de hacerla es defenderla y fortalecerla. La propuesta que se está liderando desde el consorcio de gobiernos provinciales es de que no sea $1 por cada barril de petróleo que se produce, sino que sea en función a un porcentaje del precio, y nosotros estamos planteando que sea el 5% del precio del barril de petróleo. Además, la ley dice claramente que es para el fortalecimiento de los gobiernos seccionales, y en este caso el ECORAE no es un nivel de gobierno. Por lo tanto, si es prioridad del gobierno nacional mantener al ECORAE, que lo mantenga, pero no con los fondos de la ley 010, porque va direccionado para los gobiernos seccionales, y que más bien esos recursos pasen a las juntas parroquiales para que ellos tengan efectivamente mayores posibilidades de ejecutar obras y proyectos en beneficio de cada una de las comunidades. Con respecto al tema también, acotando un poco de la Ley Especial de Circunscripción Territorial Amazónica. Si bien es cierto, la ley considera el 60% de las regalías mineras para formar el fondo. Pero ¿qué es el 60% de las regalías mineras? El artículo 94 de la ley minera manifiesta de que al Estado ecuatoriano le ingresará el 12% de utilidades petroleras, el 24% de impuesto a la renta, el 70% de las ganancias extraordinarias y el 5% de regalías por el tema en cuanto al precio. Y de ese 5%, apenas a la circunscripción territorial amazónica le quieren dar el 60%. Y además manifiesta que con esos recursos que generaría para este fondo común, el gobierno nacional además puede utilizar estos fondos. Por eso es que nosotros nos hemos manifestado claramente que estamos en desacuerdo de esta ley presentada por el gobierno nacional. Además, toca el 30% del superávit de las empresas eléctricas. ¿Y por qué no toca el 12% de las utilidades petroleras que deberían de estar consideradas también en la Ley Especial Amazónica? Ni tampoco hace referencia al 12% de las utilidades petroleras. Por lo tanto, nosotros creemos y nos ratificamos de que esta ley no reúne las justas aspiraciones y los derechos que nuestra provincia y nuestra Amazonía lo necesitan. 19:53, ya a las 7 de la noche con 53 minutos, para conocimiento de nuestra radio y teleaudiencia. Estamos en una entrevista en vivo desde nuestros estudios a través de Yasuní TV y Yasuní FM con los candidatos a la Asamblea Nacional por el Partido de Unidad Plurinacional Pachacutic, listas 18, Edi Peñafiel y Betty Granda, quienes están exponiendo cada una de sus propuestas, planteamientos en caso de llegar a la Asamblea Nacional. Serían las leyes que estarían planteando reformar, crear nuevas o también la derogación de las mismas. En ese sentido tenemos ya pocos minutos para ir agotando algunos de los temas. De la misma manera que hemos venido planteando a nuestros invitados, es importante entender, quizás se nos quedan de lado algunos otros de los planteamientos o propuestas, pero más allá de todas las exposiciones que se han realizado, nuestro cuestionamiento es el mismo. ¿Cuál va a ser el mecanismo, la forma, el método que aplicarían en caso de llegar a la Asamblea Nacional para lograr que estas propuestas que ustedes han planteado sean posibles, sean realizables, tomando en cuenta que para la aprobación, derogación de una ley, se requiere contar con cierta mayoría en la Asamblea Nacional? También depende del Ejecutivo, ya sea que apruebe o vete la ley, ya sea de forma parcial o total. Dependiendo de esto, pues permitirá el accionar. ¿Cómo lograr que esto sea factible, que sus propuestas, sus planteamientos sean efectivos y
se puedan realizar o concretarse en caso de llegar a la Asamblea Nacional representando a la provincia de Orellana? Bueno, nosotros creemos que obviamente y estamos seguros y convencidos que en la próxima Asamblea Nacional habrá un equilibrio de fuerzas de todos los movimientos y partidos políticos, lo cual va a hacer efectivamente que lleguemos a acuerdos, a diálogos con los demás movimientos y partidos políticos. Creo que deberíamos de conformar también un bloque regional amazónico para defender todos los intereses de la región amazónica, sin ver obviamente en este caso a qué bandera política pertenecemos, sino más bien luchar por los intereses comunes de la región y de cada una de nuestras provincias. Además entendemos que cada región, cada provincia del país, hablo especialmente de la costa y de la sierra, también tendrán sus propuestas para beneficiar a sus comunidades. Por ejemplo, hablemos del tema de riego, drenaje en otras provincias del país, el tema del latifundio, minifundio, algunos otros aspectos que también para ellos son importantes y que de pronto necesitan también el apoyo nuestro. Entonces eso es llevar a cabo un proceso de diálogo, de consenso dentro de la Asamblea Nacional para que nuestras justas aspiraciones como provincia de Orellana pues sean tomadas en cuenta y aprobadas en la Asamblea Nacional. Señora Betty, ¿alguna acotación al respecto? Pues sí, pues esta asamblea que va a llegar en 2017 va a ser una asamblea totalmente diversa, donde va a haber, van a haber muchas provincias que tienen las mismas necesidades, igual quizás que las nuestras, pero nosotros ahí es cuando nosotros vamos a apoyar a los diferentes asambleas, o sea, a los diferentes proyectos en beneficio de leyes, en beneficio de las provincias de ellos, pero a cambio también que nos apoyen con las leyes que nosotros queremos en beneficio de nuestra provincia, la Amazonía y el país. Muy bien, 19 horas con 56 minutos, ya a las 7 de la noche con 56 minutos. Hemos abordado el tema legislativo. Nos quedan todavía unos 4 minutos. Podemos aprovechar para acotar algunos de los temas que todavía no hemos tocado, que consideren también importantes dentro del tema legislativo antes de irnos a la pausa, don Eddie. Claro que sí, ¿no? El tema del fortalecimiento al sector agropecuario es fundamental. Nosotros hemos visto que en estos 10 años últimos, pues lamentablemente ha habido un abandono total para el agro. No ha habido pues un incentivo, un estímulo para que verdaderamente el agricultor siga haciendo producir la tierra, manteniéndose en el campo, no engrosando los cinturones de pobreza en las ciudades. Por eso es que desde Orellana vamos a plantear un nuevo código agrario donde se contemple efectivamente un crédito a largo plazo, a bajos intereses para los hermanos agricultores, un sistema de comercialización que cuando estén los productos listos, los hermanos campesinos pues puedan vender su producto a buen precio, a peso justo, y también un seguro agrícola, porque hace días atrás nada más vimos cómo una fuerte creciente, un fenómeno natural devastó algunos cultivos, especialmente en el Cantón Loreto, en las riberas de lo que es la parroquia La Belleza, y prácticamente los agricultores quedan abandonados allí y no hay el Estado que obviamente esté ahí para darles la mano. Solamente se le ha dado impuestos y más impuestos a los agricultores. Es por eso que dentro de nuestra propuesta también va la eliminación de muchos impuestos que encarecen los costos de producción. Es más, a través de la normativa del Consejo Nacional de Competencia, le dice a los agricultores, a los campesinos, que por cada obra que ejecute el gobierno provincial, ya sea en vialidad o en fomento productivo, tendrían que pagar un nuevo impuesto. Ventajosamente hay un amparo constitucional presentado por los prefectos de la Amazonía en donde todavía no se hace efectivo el cobro de este impuesto. Por eso es que queremos ir a la Asamblea Nacional para luchar por los intereses de los hermanos agricultores y que verdaderamente su actividad sea rentable. Amigos televidentes y radioescuchas de Yasuní TV y Yasuní FM, momento de hacer una breve pausa para comerciales, pero ya regresamos con nuestra segunda parte de Decisión 2017. Abordaremos el tema de la fiscalización. Para conocimiento de nuestra tele y radio audiencia, estamos en una entrevista en vivo desde nuestros estudios con Betty Granda y Eddie Peñafiel, candidatos a la Asamblea Nacional por el partido Lista 18 de Unidad Plurinacional Pachacutic. La pausa, ya hablemos con más a través de Decisión 2017.
Inicio de espacio publicitario. Tómate un tiempo y mira. Respira profundo. Siente la naturaleza. Vive su cultura. Disfruta su gastronomía. Déjate llevar lejos. Imagina un lugar donde todas estas cosas pasan al mismo tiempo. Seguro y confortable. Descubrirás un mundo mágico. Este es tu momento. Atrévete a viajar. Descubre el Coca. No dejes que te lo cuenten. Ven y vívelo. ¿Ya sabe a quién entregará su voto el 19 de febrero? Conozca a los candidatos a la Asamblea que participan por Orellana en estas elecciones. Analice sus propuestas desde el 23 de enero al 1 de febrero a través del Informativo 27. A las 19:30. Porque estar bien informado es su derecho. Decisión 2017. Cuando el disco pare de un transporte se despliega, el mundo se para. El disco pare es obligatorio para todos los transportes escolares e institucionales. Cuando veas el disco pare desplegado, detente. Está prohibido cruzar. El menú musical de Yasuní FM se complementa con los sonidos exóticos de Maito Mix. Refresca tus tardes con la sabrosa chicha de nuestro país. De lunes a viernes a las 16 horas. De lunes a viernes a las 16 horas. Por Yasuní FM 97.9. Chichera como tú. Abre la puerta, señora, véndame un canelacito de mi mundo de biotito hasta quedar chumadito. 97.9. 97.9. Atención a este comunicado. La directiva de la Comunidad La Belleza, perteneciente a la Parroquia La Belleza, invita a todas las personas que solicitaron solares dentro de la cabecera parroquial a una reunión de trabajo para este viernes 3 de febrero a las 10 de la mañana en el auditorio de la Junta Parroquial. Contaremos con la presencia de la señora alcaldesa Anita Rivas, quien socializará la entrega de los solares. Autorización 3610. CNE. Elecciones Generales 2017. Fin de espacio publicitario.
Ya estamos de regreso, amigos televidentes y radioescuchas de Yasuní TV y Yasuní FM, para continuar con la segunda parte de nuestro espacio Decisión 2017. Como les habíamos señalado, y a quienes de pronto recién se conectan, recién se enlazan, para conocimiento de nuestra teleradio audiencia, estamos en una entrevista en vivo con los candidatos a la Asamblea Nacional, representando al partido político de Unidad Plurinacional Pachacutic Listas 18, Eddie Peñafiel y Betty Granda. En la segunda parte de nuestro espacio abordaremos el tema de la fiscalización, otra de las tareas que cumplen de acuerdo a la Constitución, el trabajo que tienen que desempeñar los asambleístas en caso de llegar a la Asamblea Nacional. A nuestros invitados, ¿cuál va a ser los ejes que van ustedes a manejar, que van a desarrollar? ¿Cuál es justamente el enfoque que estarían planteando en el tema de la fiscalización en caso de llegar a la Asamblea? Pues para eso somos electos, vamos a ser electos para fiscalizar y legislar. Y uno de los puntos de fiscalización va a ser, trabajar conjuntamente con la Contraloría, porque Contraloría es la que hace las auditorías, es la que hace los exámenes municiosos a los municipios, consejos provinciales, juntas parroquiales y a toda entidad pública que depende del gobierno. Entonces, es por eso que nosotros, una vez que ya haya, algún acto de corrupción, ahí es cuando interviene ya el asambleísta y procede a seguir el juicio político o lo que sea necesario para poder juzgar a esta persona que comete actos de corrupción. Don Eddie. Función importante que debe cumplir el asambleísta, la de fiscalización. Lamentablemente, la Asamblea Nacional en estos últimos periodos ha estado secuestrada por el Poder Ejecutivo y lamentablemente no se ha llevado un proceso de fiscalización serio en cada uno de los aspectos, en cada uno de los actos de corrupción que conocemos algunos y que otros todavía no se han denunciado y que obviamente es nuestra tarea poder llevarlos adelante. Pero vamos a empezar por casa, porque nosotros estamos viendo que en la provincia de Orellana, y la función principal lo dice también la Constitución, que es la de fiscalizar al gobierno central, al Ejecutivo. Por lo tanto, en Orellana se han hecho importantes inversiones que obviamente no ha habido la fiscalización. Estamos viendo que hace más de un año se está construyendo el aeropuerto de aquí de Francisco de Orellana y que actualmente está totalmente paralizado. Tenemos el caso también de las escuelas del Milenio. En Sacha se ha construido una escuela del Milenio. Dicen que son con fondos del petróleo. Hasta donde nosotros sabemos, eso es canje de deuda con el gobierno español. Por lo tanto, hay que fiscalizar. Otro tema que ya lo mencionaba anteriormente, el 12% de utilidades petroleras. El ministro Wilson Pastor alguna vez vino acá y dijo que a Orellana anualmente le correspondía más de 350 millones de dólares por el 12% de utilidades petroleras. ¿En dónde están? ¿A dónde se han ido esos recursos económicos? Por lo tanto, hay que fiscalizar. Si bien es cierto, hay temas de interés nacional que deben de ser considerados y deben de ser tratados en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, nosotros creemos que como Orellana debemos de empezar, siendo sus representantes, iniciar por la fiscalización de las obras acá en la provincia. Además, desde ya me adelanto en decirles que nosotros, nuestro planteamiento como asambleístas de Orellana será la eliminación de Ecuador Estratégico, porque Ecuador Estratégico no es un nivel de gobierno, es una empresa pública que lamentablemente ha estado ejecutando competencias que son de los municipios, del Consejo Provincial y las juntas parroquiales. Por lo tanto, nosotros plantearemos, como ya lo hemos dicho y lo vamos a hacer, la eliminación de este Ecuador Estratégico, que en algunas obras también ha construido, y no lo digo yo, hay algunos funcionarios de los entes de control que nos han manifestado que todas las obras construidas por Ecuador Estratégico, tales como el caso del alcantarillado en Romipamba, el alcantarillado en Lago San Pedro, las letrinas o baterías sanitarias construidas en San Sebastián del Coca, sencillamente no sirven. Por lo tanto, vamos a iniciar en casa, en la provincia de Orellana, fiscalizando las obras del gobierno nacional.
¿Qué tipo de estrategias se pueden o se deben plantear para combatir la corrupción, más allá de las tareas y las funciones que deben desempeñar cada una de las instituciones? Llámese, como lo mencionaba también la señora Betty Granda, la Contraloría General del Estado, está incluso el Cuarto Poder del Estado, que se refiere justamente al control social y participación ciudadana, y por ende, pues en caso de ser algún proceso necesario la judicialización, para eso está la Fiscalía. Sin embargo, más allá de estas funciones, ¿qué tipo de estrategias desarrollar que sean de incluso interés ciudadano, de participación real de la colectividad en cuanto a luchar contra la corrupción en todos sus niveles? Pues lamentablemente en el país ustedes escuchan que no solamente aquí en la provincia de Orellana, sino a nivel nacional, la gran cantidad de corrupción que hay. Pues si bien es cierto, en 10 años de gobierno, este gobierno ha recibido 280.000 millones de dólares, ha administrado, de los cuales solo ha invertido en carreteras, en hospitales, en escuelas del milenio, en, qué sé yo, en grandes proyectos, en megaproyectos, en hidroeléctricas, y solamente hay 19.000 millones de dólares en inversión. Yo me pregunto, ¿dónde está el resto de dinero? O sea, el 19% de inversión pública y el 81% que ha administrado este gobierno, ¿dónde está ese recurso? Pues como todos es conocimiento nacional, el caso de Petroamazonas, el caso de Dusan, el caso de Pedro Delgado, el caso de los helicópteros Drup, el caso de algunos proyectos que hemos visto que han habido actos de corrupción y hoy se lavan las manos diciendo de que son personas nobles y honorables y que no tienen ningún tipo de actos de corrupción. Hoy justamente me enteraba por las noticias que a este señor Bravo la Fiscalía no le encontró actos de corrupción, no le encuentra ningún delito. Imagínense cuando fue escándalo nacional e internacional de que este señor manejó más de 86 empresas, de los cuales envió mucho dinero a Panamá, y ahora se pretende cubrir o proteger a estos actos de corrupción, de los cuales nosotros no lo vamos a permitir. Si llegamos a la Asamblea Nacional, vamos a fiscalizar y vamos a exigir hasta las últimas consecuencias de que se haga justicia y que se le devuelva al pueblo ecuatoriano lo que por derecho le pertenece. Don Eddie, ¿qué tipo de estrategias plantearían? Bueno, nosotros creemos que obviamente es totalmente contradictoria. A partir de la Constitución del 2008 se creó el quinto poder del Estado, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sin embargo, vemos que han creado más instituciones que van a velar por que se evite la corrupción a nivel del país, y es justamente cuando mayormente se ha incrementado todos estos actos de corrupción. A la Contraloría General del Estado se le quitaron competencias que anteriormente eran de ellos. Entonces este tiene que ser un trabajo en conjunto, tanto la Asamblea Nacional y los demás poderes del Estado, el Poder Judicial sobre todo, porque alguna vez decía el fiscal que ellos hacen su trabajo, o la Contraloría, perdón, hace su trabajo, pero que la Fiscalía no la hace. Entonces también creemos que debe de haber un trabajo coordinado entre todas las instituciones del Estado para que se haga una fiscalización efectiva y no solamente en una función se esté tirando prácticamente la pelotita de la una a la otra, y a la final de la jornada vemos que todos los actos de corrupción quedan en la impunidad. Ya hemos visto, Betty lo decía, tantos casos de corrupción que para el gobierno, que para el presidente son supuestamente casos aislados. Nosotros vemos que ya esto prácticamente no tiene nada de aislado, sino que es una cadena que lo uno va llevando a lo otro, los helicópteros, las ambulancias, los chalecos, el caso de Petroecuador, ahora el caso de Brecht, el Ministerio del Deporte. Entonces vemos que no son casos aislados, sino que efectivamente no hubo, como ya lo dije anteriormente, desde la Asamblea Nacional, una función principal de fiscalizar todos los actos de corrupción. Paco Moncayo lo ha dicho en estos días que nos visitó acá el día domingo. Yo sería el primero que estoy pidiendo la fiscalización, porque yo no puedo sacrificar a mi pueblo pues a cambio de algún funcionario público que esté cometiendo actos de corrupción y que esté haciendo quedar mal al presidente y también a su gobierno, pero sobre todas las cosas robándosele la plata a los ciudadanos de nuestro país.
20 horas con 14 minutos, ya a las 8 de la noche con 14 minutos, estamos ya en los minutos finales de nuestra entrega de esta noche, Decisión 2017. Como siempre lo hemos hecho también con nuestros invitados, en la parte final les vamos a conceder el tiempo necesario para que ustedes hagan la invitación y de ser el caso de que la ciudadanía les consigne el voto este próximo 19 de febrero en las elecciones. Así es que les invitamos a ustedes para que efectúen su llamado correspondiente. En cualquiera de los dos que quiera empezar, por favor. Bueno, primeramente, Eddie Peñafiel y Betty Granda, vamos a luchar por nuestros agricultores, por nuestros comerciantes, por nuestros artesanos, por nuestros comuneros, por nuestros agricultores, por todos los que hacemos patria en este país. Vamos a luchar por los derechos de ellos, de nuestra provincia, de nuestra Amazonía y del país. Este 19 de febrero los invito a votar en plancha por Eddie Peñafiel y Betty Granda. Es ya la hora de tener dos asambleístas de una misma línea política para que los dos vayamos con este plan de trabajo juntos, luchemos por esos derechos que tanto necesitamos para la provincia de Orellana. Votar por Eddie Peñafiel y Betty Granda, más que votar por ellos, es votar justamente por un plan de trabajo que nosotros hemos elaborado con todos los sectores que han sido afectados por tantas leyes que ha dictado este gobierno y que prácticamente nos tiene sumergido en la crisis, nos tiene sumergido en el desempleo, en el abandono a la provincia de Orellana. Por lo tanto, votar por Eddie Peñafiel, por Betty Granda, es votar por la justicia de la provincia de Orellana. Los invitamos a todos ustedes a que nos acompañen, a que nos den ese voto de confianza y que nosotros haremos un trabajo responsable, haremos un trabajo incansable por alcanzar esos justos derechos, esas libertades que como provincia de Orellana nos merecemos. Y pues esperamos que todos nos acompañen en las 4 papeletas votando 18. De esta manera concluimos 20 horas con 16 minutos. Queremos agradecer a nuestros invitados esta noche, amigos televidentes y radioescuchas de Yasuní TV y Yasuní FM. Estamos conscientes de que este espacio, como ya lo habíamos señalado, ha sido diseñado exclusivamente para que la colectividad, nuestra teleradio audiencia, toda la colectividad de la ciudadanía que nos mira y nos escucha diariamente, puedan escuchar cada una de las propuestas, los planteamientos de los diferentes candidatos por cada una de las agrupaciones políticas que están terciando en estas elecciones. Y así de esta manera puedan contar con la información necesaria y acercarse a ejercer su derecho al voto con responsabilidad, pero sobre todo con conciencia, teniendo la información necesaria, así de esta forma pues poder elegir de mejor manera. Hasta aquí nuestra entrega de esta noche, Decisión 2017, y por ende también concluimos nuestro espacio en Informativo 27. Queremos señalar que hoy no tuvimos el emprendimiento, mañana de seguro estaremos ya dándoles a conocer. Por cuestión de tiempo, ustedes entenderán pues el tiempo cada vez es más corto, pero es importante que ustedes están siempre pendientes de las noticias que aquí se generan y también de los distintos espacios en el que la ciudadanía se expresa y en el que la ciudadanía también se da a conocer. Hasta aquí cumplimos en nuestra entrega más de Decisión 2017. Mañana estaremos con una siguiente entrega, representantes del partido de la lista 21 justamente, de la agrupación Creo, el ingeniero Carlos Zavala y también Mercedes Zapata en una entrega similar, de acuerdo a la agenda establecida. 20 con 17 minutos. Me despido, no sin antes desearles una excelente noche. Quienes habla, su amigo, servidor de siempre, Pablo César Intriago Cruz. Que pasen bien, hasta pronto. Espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación del Gobierno Nacional. Familias esmeraldeñas afectadas por los sismos de diciembre dejan el albergue temporal para reintegrarse a la vida cotidiana. 70 familias perjudicadas por los sismos de diciembre de 2016 en Esmeraldas retornan a la vida productiva y social luego de haber pasado una breve temporada en el albergue dotado por el Gobierno Nacional para paliar la situación. Yo estoy muy bien, yo espero pues regresar a mi casa